La semana pasada vimos que podemos dividir a los reyes del Antiguo Testamento básicamente en dos categorías. Los que cerraron las puertas al gobierno de Dios y los que las abrieron. Vimos el caso de Acaz, que cerró las puertas del templo. Segunda de Crónicas 28:1 nos dice: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. Ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. ¿Cómo terminó Acaz? ¿Cómo termina una vida donde deliberadamente le hemos cerrado las puertas al gobierno de Dios? Que hemos cerrado el templo. Versículo 27. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Acaz murió sin gloria y sin honor. ¿Cuál es la prueba? Que no lo enterraron en el cementerio de los reyes de Israel. Sí podemos tú y yo tener una vida a lo que al mundo le es honroso, agradable, pero si le cerramos nuestra vida al gobierno de Dios, para las cosas que verdaderamente importan, tú y yo terminaremos sin gloria y sin honor. Imagínate que tú un día te das cuenta que tu papá mató a tus hermanos. Te das cuenta y recapacitas que tu papá toda su vida hizo lo que le desagradaba a Dios. Que se entregó a placeres desenfrenados, que fue asesino, que oyes cosas fatales de tu padre. ¿Qué pensarían de ti? ¿Qué te pronosticarían de ti a los que dicen que hay maldiciones generacionales? No, pues ¿dónde te dejan, verdad? ¿Qué esperanzas tenemos los que no hemos tenido un buen ejemplo? ¿No hay una esperanza para los que no nacimos en un lugar perfecto? A los que tuvimos una influencia no correcta, ¿no tenemos esperanza? Este es el caso de Ezequías, hijo de Acaz. Ezequías un día se levantó sabiendo que él tenía que ser el siguiente rey, pero en su mente estaba que su papá había matado a sus hermanos por idólatra, que vivía una vida alejada de Dios, es lo que él tenía. ¿Qué hubieras hecho tú? Veamos qué hizo Ezequías. Según de Crónicas 29:3 dice: en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y la reparó. Ezequías es el ejemplo de que hay esperanza para poder cambiar el destino de desgracia que nos quieren imponer diciendo que hay maldiciones generacionales. Por medio de Jesús todos podemos cambiar el destino de nuestras vidas y de nuestras generaciones. Ezequías no siguió el ejemplo de su padre, ni tampoco siguió el ejemplo del ambiente al que le querían imponer. Él decidió abrir su corazón y el templo al gobierno de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer los que hoy hemos cerrado las puertas del templo? Los que hoy hemos cerrado nuestro corazón al gobierno de Dios. Y también es, ¿qué síntomas vas a encontrar? ¿O cómo te vas a dar cuenta que tu vida está cambiando cuando le has abierto
corazón a Dios. ¿Qué síntomas podemos ver? Número uno es vivir bajo la influencia de alguien sensato que te enseñe las cosas eternas. Como recordaremos, Acaz puede haber dicho, no, sí, David. Sí, pero tu papá, el ejemplo que no lo seguiste. No, David. No, pero el ejemplo real, ¿lo seguiste o no lo seguiste? El paso número uno es vivir bajo la influencia de alguien que nos enseñe. No creer que lo sabemos todo. Según de Crónicas 29:1 nos dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. La palabra de Dios no es ociosa. Cuando tú veas que en la Biblia es mencionada una mujer, es porque hizo algo muy desagradable o porque hizo algo muy honroso. La mamá de Ezequías, ante los ojos de Dios, hizo algo muy honroso. La mamá de Ezequías tomó el lugar, un lugar muy importante en la vida de su hijo. Cuando su padre falló, ella tuvo que tomar su lugar. Muchas veces, por la ausencia de un padre, ya sea por circunstancias de la vida o por cuestión de horarios, las madres toman ese lugar importante. Yo quiero honrarte como madre si has tenido que tomar el lugar de un padre ausente. Yo quiero honrarte y quiero decirte que Dios está contigo. Hay esperanza para todas esas mujeres que por alguna razón están solas. Ya sea solo física o emocionalmente. Dios está contigo y tus hijos saldrán adelante sin importar lo duro o difícil que el panorama se vea. Ezequías no tenía un padre buen ejemplo, tenía un pervertido como papá. ¿Y quién salió? La mamá. Ezequías vivió bajo la influencia de alguien sensato. Todos tenemos que tener a alguien que nos ayude a entender las cosas eternas, que nos ayude a entender la vida. A alguien que nos diga, ¿sabes cómo vivió tu antepasado David? Así como vivo yo. Ni más ni menos. Todos tenemos que tenerlo. Ezequías tenía a su madre, Abías, que le ayudó a seguir el ejemplo de su antepasado David. La madre tiene un papel muy importante. No desmayes como madre. Tus hijos te lo agradecerán. Yo sé que puede llegar a ser frustrante, porque a veces el rol de madre es de los que no se reconoce. No desmayes. Tus hijos te lo agradecerán. Y más aún, si como madre estás sola. Dios está contigo. Dios te fortalecerá. Dios será tu guía. Dios te cuidará. Dios te proveerá. Honrará tu sacrificio. Te lo aseguro. Todos también deberíamos, por otro lado, estar preparados para hacer esa figura y ayudar a alguien más. Los padres tenemos nuestra responsabilidad, claro, y no la podemos delegar a nadie. Yo como papá no puedo descansar en la posibilidad de que mi hijo encontrará a alguien que lo eduque. No, yo soy el responsable. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? La iglesia, tú y yo, podemos tomar ese lugar. Mi caso, yo conocí primero a Dios que a mis papás,
obviamente había muchas cosas que ellos no me podían guiar, no me podían ni entender. ¿Quién fue mi figura? Mi pastor, la iglesia. Hombres que yo veía como ejemplo, hombres que yo decidí seguir, hombres con los que yo fui intencional. Yo quiero decirte que si en la iglesia hay un joven que no tiene papá o mamá, yo tomo ese lugar. No le tengo miedo a la responsabilidad. Es mi función. Así cada uno de nosotros tiene que estar preparado para poder ser ese alguien que influencia a alguien a conocer a Dios. Ese es el primer síntoma. Vivir bajo la influencia de alguien que nos ayude. El siguiente es que restauramos nuestra relación con Dios. Segunda de Crónicas 29:3 dice: en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Ya tú y yo, con una visión correcta de lo que es la vida, con una visión correcta de lo que es seguir a Jesús, con una visión correcta de quién es Dios, tú y yo tenemos que entender qué es lo más importante para nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Ezequías lo primero que hizo, reabrió las puertas del templo. Muchos queremos arreglar todos nuestros problemas antes de acercarnos a Dios, ignorando que la mayoría de nuestros problemas es precisamente que estamos lejos de Dios. El pueblo había perdido con Acaz la posibilidad de ir al templo, de relacionarse con Dios bajo ese contexto. Con Ezequías lo recuperaron. Siempre hay esperanza para nuestras nuevas generaciones. Y no es solo que Ezequías simplemente las haya abierto, sino que dice que las reparó, que quiere decir que las embelleció. No es solo que tú y yo digamos, bueno, pues ya me relaciono de nuevo con Dios. No, es ir al siguiente nivel, embellecerla, ir más allá, enamorarte más de Dios, tratar de conocerlo más. No conformarte con lo que ya tienes, no conformarte con lo que ya has vivido, sino es embellecer esa relación. Versículo 11. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Ezequiel les está diciendo, ve más allá. Tal vez tienes la influencia del ejemplo de Acaz, pero nuestros errores o problemas no tienen que ser los de nuestros hijos. No tenemos por qué creer que nuestros hijos se van a equivocar en lo mismo que tú y yo nos equivocamos. Aquí el pueblo tenía enfrente a un rey perverso, Acaz, y eso les impedía que los sacerdotes pudieran cumplir con su llamado. ¿Cuál es? El del sacerdote: servir a Dios. Abrir nuestras vidas a Dios nos recuerda nuestro llamado. Se abren las puertas del templo, abrimos nuestra vida a Dios y Dios nos recuerda nuestro llamado. Tal vez hoy tú y yo no enfrentemos a un rey perverso. Tal vez tú y yo hoy estemos en un país donde no hay persecución, donde no te pasa nada por ser cristiano. Pero ¿qué tal las presiones de la vida? O las responsabilidades que tú y yo hemos adquirido.
que no tenemos que adquirir, que no nos dejan cumplir con nuestro llamado. ¿Qué está impidiendo que cumplamos nuestro llamado? ¿Te lo has preguntado? Tal vez hay que hacer una pregunta anterior. ¿Estás cumpliendo con tu llamado? Si no, ¿qué lo está impidiendo? Si Dios te ha dado alguna responsabilidad, siempre es un buen momento de acudir al llamado. Si te has vuelto inactivo en tu servicio a los demás, busca la oportunidad de comenzar de nuevo. Embellece tu relación con Dios. Versículo 15. Estos hombres se reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron del atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. Se abre el templo para poder adorar, para poder estar en la presencia, para poder tener comunión con Dios. Tú y yo reconciliamos con Dios nuestra relación, abrimos nuestra vida, nuestro corazón. ¿Y qué toca? Purificar el templo. ¿Qué significa purificar el templo? ¿Qué implica purificar el templo? Número uno es sacar la basura y el polvo corriente que se encontraba ahí. Ellos entran, abren las puertas del templo de nuevo y sí, había altares que deberían estar. Había cosas que deberían estar, pero por el descuido que tenían encima, polvo. Debemos sacar de nuestra vida todo eso que tú y yo hemos acumulado mientras le cerramos las puertas al templo de Dios. Esas cosas que le sumamos a nuestro cristianismo, cosas que aparentan ser buenas, pero que no traen ningún provecho. Esas cosas que no nos permiten ver a Cristo como es. Sí, es Cristo, es mi devoción a Cristo, pero es más mis obras. Sí, es Cristo a quien yo adoro, pero es el horóscopo más mis amuletos. Sí, adoro a Cristo, pero el polvo que ha acumulado no me deja verlo tal cual es. Y número 2, sacar los ídolos y altares que nos roban la mirada de Dios. Sí, encontraron cosas que sí tenían que estar, pero que estaban sucias, empolvadas, que no sabían si eran Cristo o no eran Cristo por el polvo que estaba encima. Pero también encontraron cosas que no deberían de estar. Y esas sí estaban muy limpias, porque sí las usaban y sí las cuidaban. Estas cosas que no agradan a Dios, sí pueden estar muy limpias y muy cuidadas, pero representan la más grande suciedad, porque nos alejan de Dios y hacen que nuestra mirada se fije en otras cosas. Después, el siguiente síntoma es rendirse al gobierno de Dios. Versículo 29. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. ¿Sabes cuántas generaciones hay entre David y Ezequías? 14 generaciones. Nuestra alabanza no tiene que ser un tono nostálgico toda la vida. De lo que fue, o lo que pudo ser, o lo que yo era.
rendirnos a Dios traerá una alegría que los demás no entenderán. Aunque lo que nos rodee o nuestras circunstancias estén para llorar. Adoramos y nos alegramos por la esperanza que tenemos, más allá de lo que hoy estemos viviendo. Nuestra situación puede ser de escasez o abundancia. Eso no importa. Con Jesús estaremos mucho mejor y por eso lo adoramos. Nos rendimos al gobierno de Dios. Empezamos a adorar a Dios como se debe. Muchas veces nuestra alabanza parece más testimonio que alabanza a Dios. Debemos adorarlo por quien Él es, no por lo que tú y yo éramos antes. Sí entiendo que hay un grado de agradecimiento de donde nos sacó, pero nuestra alabanza no puede estar basada en eso. Por eso tiende a ser melancólica, por eso tiende a ser triste. Pues ¿quién no se va a poner triste cuando recuerdas la basura que eras? En mi caso, ¿quién no? Tú y yo podemos adorar a Dios desde la admiración o desde la duda. Adorar a Dios de la duda es decirle, ¿realmente me amas? ¿A poco sí? ¿Realmente yo era esto y sí me amas? Que todos hemos pasado por ahí. Algunos salmos empiezan así, adorando desde la duda. Lo importante es no quedarse ahí, es llegar y adorar desde la admiración y decirle, Señor, ¿qué importa lo que era? ¿Qué importa lo que me das? Si solo quiero admirarte. Y eso te va a poner una sonrisa en la cara. Esa tiene que ser nuestra alabanza, no un quejido de lo que éramos, de lo que nos pasó. Porque eso en un grado es idolatría a la derrota propia. Le abrimos el gobierno a Dios. ¿Qué sigue? Versículo 34. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron a terminar el trabajo y hasta que se purificaron más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas, junto con las ofrendas líquidas habituales, y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Ezequías abre el templo y dice, ahora sí vamos a adorar todos. Pero ¿qué implica que puedan adorar? Que tiene que haber sacerdotes. Pero no había sacerdotes porque acá se había empeñado en quitar la función. Porque los sacerdotes no estaban cumpliendo su llamado. Porque como dice, los levitas estaban más preparados que los sacerdotes. Porque los sacerdotes no estaban cumpliendo su llamado. Había pocos sacerdotes. El trabajo seguramente era mucho. ¿Sabes cuál es la diferencia de estos sacerdotes? Que ahora tienen un corazón al servicio, sin importar quién lo hace o quién no. Alabar a Dios es estar dispuesto al trabajo, por más duro que sea. No te vas a fijar, ¿y él cuándo va a hacer esto? ¿Y el otro qué va a hacer? ¿Y a mí qué me toca? No. Tú sirves a Dios sin importarte qué hacen los demás. No criticas, no juzgas, no te preguntas. No es tu función. Simplemente
adoramos y entendemos que el servicio es una forma de adorar, sin importar lo que los demás hagan. No olvidemos que el pueblo estaba muy golpeado por el reinado de Acaz, pero eso no les detuvo a ser generosos, ya que había abundancia. Y esa abundancia es la que tenían los sacerdotes trabajando, porque el pueblo era muy generoso. La abundancia implica trabajo, implica responsabilidad. Yo cada vez que veo que se acerca una nueva reunión, digo, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer? Porque eso es más trabajo. Cuando empezamos con Cerritos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Requerimos más manos, Padre. No nos detuvimos, porque yo sé que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a servir sin importar lo que otros hagan o dejen de hacer. Como lo mencioné, alabar a Dios es estar dispuesto al trabajo por más duro que sea. Seguramente las ofrendas que estaban llevando no eran tan abundantes como en los tiempos de Salomón, pero eso no los detuvo. Alabar a Dios es dar con alegría, sin importar la cantidad. Versículo 36. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. No podemos posponer nuestra entrega a Dios. No podemos dejar las cosas a medias. No podemos seguir diciendo, no, mañana, después. No. El síntoma de una persona que ha abierto su corazón a Dios es ahora, ya. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? Punto número 4. Y aquí es donde ya no nos va a gustar. Te prometo que no te va a gustar. El siguiente síntoma de que una persona ha abierto su corazón a Dios, o qué tienes que hacer para abrir de nuevo tu corazón a Dios, es buscar reconciliación y estar en paz con quien te ofende. ¿Verdad que no nos gusta? No, ni a mí. Según de Crónicas 31 dice, el rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos los que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Ezequías invitó a todos a celebrar la Pascua, abrió el templo y les dijo, vamos todos a celebrar la Pascua, y empieza a mandar invitaciones. Pero recordemos que hay una guerra civil. Veamos la causa, veamos lo que implica esto. Versículos atrás. Según de Crónicas 28:8 nos dice, los ejércitos de Israel capturaron a mujeres y niños de Judá. Ezequías es de Judá. Un total de 200,000. También tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Acaz, Judá, había perdido varias veces de la mano de los reyes de Israel. Y una de esas veces capturaron mujeres y niños. Ezequías tenía razón para querer sangre. Su pueblo había sido capturado, había sido humillado. Pero el hecho de que él había restablecido su relación con Dios hizo que en lugar de querer sangre, quería reconciliación. Por eso mandó invitaciones a todos. Tú y yo a veces
No queremos reconciliarnos. Queremos que nos paguen lo que nos han hecho. No estoy diciendo que nos dejemos burlar por todo el mundo. Estoy hablando de la actitud del corazón. Si te quieren quitar tu casa, mete abogados y defiéndete. Estoy hablando del corazón. Ezequías tenía todo el pretexto. Todavía no estaba escrito, pero pudiera haber dicho, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque yo ya estoy bien con Dios. ¿Qué hizo? Restaurar nuestra relación con Dios no niega los hechos ni la ofensa. Simplemente nos hace querer perdonar y tratar de hacer las paces. Segunda Crónicas 30:11. Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés, hasta el territorio de Zabulón. Pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Ezequías trata de reconciliarse, manda mensajeros que recibe, que se burlen de él. Habrá ocasiones que la otra parte simplemente no quiere reconciliación y debemos respetar. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y mostrar frutos de arrepentimiento o de perdón, según sea el caso. Pero si la otra parte no quiere, tú y yo ya estamos libres. No podemos forzar relaciones, siempre debemos de tener los puentes abiertos, pero no siempre tendremos que ser nosotros los que los crucen. Tenemos que vivir en paz cuando ya hicimos hasta lo imposible por la reconciliación. Si la otra parte no quiere, ya no puedes hacer nada. Cuida tu corazón, no guardes rencor, no quieras sangre a toda costa. Hay que entender que hay cosas que no se van a poder arreglar, que no es sano ni es conveniente. Tenemos que vivir con eso. Por otra parte, habrá ocasiones en que la gente se burle de nosotros al promover la más grande reconciliación, la de Dios con su pueblo. No permitas que eso te desanime. Mantén tu fe firme y Dios te honrará, así como lo hizo con Ezequías. Punto número 5. Tenemos que renunciar al legalismo y las formas religiosas. Segunda Crónicas 30:2. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha. Y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Ezequías no se limitó a la forma y a la liturgia de cómo dicen que tenemos que hacer las cosas. Hizo la Pascua un mes más adelante. Él entendió el sentido de celebrar la Pascua. Leyó entre líneas. Obviamente, él pudo entender eso porque tenía personas cerca de él como su madre que lo ayudaron a entender estas cosas. No era simplemente lo que a él se le ocurría. Restablecer nuestra relación con Dios te abre el entendimiento de lo que realmente busca Dios, no solo quedarnos en las reglas que tú y yo vemos. Mucha gente va a la Biblia y lee un renglón y no se pregunta, ¿qué quiere Dios con esto? ¿Cuál es el contexto de todo esto? No, es que aquí dice, sí, pero ¿por qué dice? ¿Y quién lo escribió? ¿Y a quién va la carta? No es simplemente la liturgia, es el corazón de quien mandó la liturgia.
es entender lo que Dios quiere, entender el corazón de Dios. Tampoco había suficientes sacerdotes, no había. No lo limitó eso tampoco. Él empezó con lo que tenía. Sí, empezó tarde, pero empezó. Nunca es tarde para volver a Dios. Muchas veces tú y yo no empezamos porque no tenemos todo lo que necesitamos o porque no es el momento exacto. Bien dicen que es mejor hecho que perfecto. Tú y yo no servimos, no hacemos algo porque no tenemos las credenciales que la gente nos pide, porque no tenemos el conocimiento que la gente nos pide, porque no tuvimos los padres que la gente nos pide. Eso no es pretexto. Según de Corintios 32 dice: como muchos del pueblo no se habían purificado a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos al cordero de la Pascua. La mayoría de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Oye, te están ofreciendo el perdón, están ofreciendo que vengas y todavía vienes de una forma incorrecta, no vienes preparado para la ocasión. No, esto ya es el colmo, porque acuérdense que es la ley, es el ritual, es la ley. Aquí cumples porque es el Dios que está enojado, es lo que dice, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios está enojado y en el Nuevo Dios está alegre, es lo que dicen. O sea, te están ofreciendo el perdón y luego vienes indignamente. ¿Qué sigue? Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua aunque estuvieran en contra de las exigencias de la... ¿Cómo? O sea, había gente indigna ahí. Gente que no cumplía con los parámetros que los cristianos queremos que los demás tengan. Había gente en la mesa comiendo que no cumple nuestros parámetros de moral ni santidad. Eso es para escandalizarse, ¿no? Es para agarrar una cuerda y sacarlos a todos, ¿no? No es lo que queremos hacer muchos cuando vemos a alguien que no está de acuerdo a nuestro estándar. ¿Y qué hace esa persona ahí? ¿Y ya viste cómo es? ¿Y qué hace esa otra acá? ¿Y ya viste cómo es? Si pudieran los corrían. ¿Qué hace Dios? Se les permitió comer la cena de Pascua aunque estuvieran en contra de las exigencias de la ley. Bueno, una cosa es que tú, pues está bien, entiendo que eres humano, que cometes errores. Está bien, siéntate aquí conmigo. Ahí quedó todo. ¿Por qué se les permitió estar ahí? Porque Ezequías oró por ellos. ¿Cómo? O sea, hacen las cosas mal. O sea, ¿que Dios es un Dios mediocre? No, Dios es un Dios de misericordia y gracia. ¿O tú tienes una vida perfecta? ¿Verdad que no? Dios es un Dios de gracia y misericordia. Que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia, aunque no cumplan los requisitos, aunque no cumplan, no tengan las credenciales, aunque no tengan el pedigrí, aunque no tengan el apellido, aunque no tengan nada. Bueno, eso es lo que tú y yo podemos pedir, ¿no? ¿Cómo contesta Dios? Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Sí, esos que no habían pedido perdón, esos que eran impuros, esos que la ley detestaba, que no cumplían, por esos
Dios murió y los perdonó. Los que venían de Israel tampoco venían preparados como tú y yo no estamos preparados. Pero eso no le sirvió de pretexto a Ezequías. Pudo haber dicho, oye, pues yo estoy perdonando, pero velos, no ponen de su parte. No les han dicho el versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No se lo saben. O sea, no ponen nada de su parte, Señor. Ya los quemamos. Que caiga fuego. El pecado ajeno no fue pretexto para Ezequías. Perdonó sus fallas. Sí, los que los ofendieron. Sí, el que te hizo mal, el que te hizo sufrir, el que te despreció. De ese, perdonó sus faltas. Y no solo eso, oró por ellos. No culpes al pecado ajeno para no hacer lo correcto y obedecer a Dios. Yo voy a cambiar hasta que el otro cambie. Yo voy a hacer esto hasta que el otro cambie. No, eso es culpar el pecado ajeno para no hacer lo que tú debes hacer. Quiero terminar con esto. Juan 3:35 nos dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Dios puso en las manos de su Hijo todo. Eso es legado. Un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea positivo o negativo. Tú y yo tenemos que pensar en las generaciones futuras. Tú y yo somos las madres y los padres de aquellos que vendrán. ¿Qué les estamos entregando a nuestros hijos en sus manos? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Les estamos enseñando a obedecer o a ser rebeldes? ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Por otra parte, como hijos, no podemos culpar a nuestros padres por nuestros errores. En Cristo siempre podemos comenzar de nuevo. Y quiero terminar orando por todas aquellas